Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Hola mis queridos animalitos, bienvenidos a un podcast más de Enformol, el lugar donde como cada semana hablamos de diferentes temas como son arqueología, filosofía, literatura, sociología, medicina, veterinaria, ecología, etcétera. Eso sí, bajo el enfoque de una salud y bajo la lupa de estos amables caballeros. Les presento a la mesa, a mi izquierda el buen doctor Vicente Gallardo. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo está, Mandita? ¿Cómo estás, Manuel? Y a mi derecha nuestro arqueólogo de cabecera, Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Manuel, ¿cómo están? Hola a todos. En los controles, nuestro querido Andy Pandi. ¿Cómo estás, Andy? Y yo, Manuel, médico veterinario, para moderar la mesa. Vamos a mandar algunos saludos, como ya está volviendo costumbre, afortunadamente. Número uno, ya tenemos página de Instagram. Ahí, los que nos han estado comentando en Instagram, les vamos a mandar un pequeño saludo. Primero a Exodontix por los comentarios, a Irene de la Canal, un beso. Irene, por favor, donde estés. Yeah. Muchas gracias por estarnos sintonizando, como diría el buen querido Vicente. A Iret Lacan, a Válidamente Podcast, y en los comentarios de YouTube a nuestro querido compañero Mario Villar, a Mayito, güey, que se vio muy... lo tomó muy personal, güey, el capítulo de alcoholismo, no sé por qué. ¿Tiene que ver la calvicie, güey, con el alcoholismo? ¿O? Es probable. O que se dedique a transporte particular de aplicación. Y al querido Fausto, un abrazo, por favor, donde estén. Y bueno, el día de hoy les tenemos un tema que va relacionado con estas fechas. Vean mi suéter. El suéter va ad hoc con los temas. Un ugly sweater. Vamos a hablar de celebraciones paganas, todo tipo de celebraciones a las cuales se les puede llegar a atribuir algunas tradiciones de la Navidad o algunos otros nombres que se les ha dado. Pero para eso tenemos que ir más al fondo, más atrás. ¿Qué tan atrás vamos, Nico? Explícanos, por favor. ¿Por qué hay tanta confusión? Bueno, o sea, aquí, mira, lo que tenemos que, por donde tenemos que empezar es, pues, la antigüedad, ¿no? Ya saben, los egipcios, Mesopotamia, bla, bla, bla. ¿Con qué empieza? Pues el primero es, bueno, lo que tienen en común todas estas festividades es que se basan en un calendario, y el calendario no es más que el cómputo del tiempo. Entonces, si se dan cuenta, toda nuestra civilización está basada en el cómputo del tiempo. ¿Cuántos calendarios han existido? Pues así como hay de culturas, hay de calendarios. O sea, cada cultura hace su pinche calendario como se le dan sus huevos. Así es. Ajá. ¿No? Ajá. ¿Y quién fue los primeros? Principalmente estos calendarios estaban regidos por la agricultura. La aparición de la agricultura vino a traer una revolución cultural y entre ellas vino que para cultivar era importante llevar un registro del tiempo. Entonces, ¿en qué época era mejor cultivar? ¿En qué época se cosechaba y todo esto, exacto, no? El agua. Exacto. Y entonces, eso ahora le llamamos lo que es un calendario solar, porque se basa en el movimiento del sol en el firmamento, que es lo que nosotros conocemos como el año solar, que dura 365 días y cada 4 años hay un año bisiesto, ¿no? Es eso, ¿no? Hubo otros calendarios basados en el ciclo lunar, otros en el ciclo venusino, y de hecho hay otros calendarios menos importantes que estaban basados sobre todo muy en las épocas primitivas prehistóricas, con la migración y aparición de ciertas especies animales. Pero también como de astros, ¿no? Era muy común. Bueno, principalmente, digo, el calendario, el sol es un astro, ¿no? La luna es un astro, Ajá. La luz es un astro. Digo, sí, güey, sí. Pero, o sea, la luna, Venus, todos estos, o sea, también la parte de animales, pero ¿qué era más común? ¿Que fuera de acuerdo a los animales? ¿Sabes qué? Yo creo que fue primero a los animales.
Antes de que le pusiéramos nombre al sol o que nos pusiéramos a observar el sol, pues los animales fueron nuestra fuente primaria de alimento, ¿no? Pues sigue siendo, ¿no? Ahorita cuando vemos renos es que ya llegó Navidad. Bueno, También depende de la cultura, ¿no? Y de la facultad o de las tecnologías que han bueno, es que adquirido yo te estoy diciendo para que medición. estamos hablando de la prehistoria, que son grupos cazadores-recolectores y que su principal alimento son los animales, ¿no? O sea, la agricultura todavía no aparecía, por eso todavía estos calendarios solares no son tan importantes. Pero bueno, esos cabrones, ¿en qué momento empezaron a poner el pino de Navidad, güey? Uf, es que ahí te va. Bueno, es que todas estas fiestas que nosotros tenemos ahora Ajá. son capas y capas y capas y capas y capas de Parche, ¿no? Parche por todos lados. Ajá, de diferentes culturas y Ajá. unas hasta opuestas, ¿no? Cebolla, diría Gunter Grass. Una cebolla, claro, una cebolla cultural, para decirlo, ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿hasta qué año o en qué momento empezó a tener ese dejo de que empezaba algo navideño? ¿Dónde podemos rastrear todas estas mamadas de Santa Claus, el pino, los renos, los duendes, güey? ¿Dónde lo rastreamos, güey? Más bien, yo entiendo que o sea, ya no estamos hablando de épocas paleolíticas, ya estamos hablando del neolítico y de Sí, no, ya civilizaciones ya a partir la edad de la antigua, edad la del edad hierro, antigua. ¿no? Sí, en la edad antigua. Que Ya ya muestra- ahí es con la cuando- aparición de los fenicios, los mesopotámicos, los griegos. Pero entonces, ¿por qué en esta época donde si los calendarios eran agrícolas, eran de animales, la chingada, ¿por qué en estas épocas donde en las zonas como más occidentalizadas hace frío, no hay animales, la chingada, se celebra más? O sea, ¿por qué esta relación? ¿O Bueno, cuáles fueron esos festejos? Es que mira, lo que vino a unir todo y hacerlo lo que es el conglomerado que ahora conocemos es el cristianismo. Pero esto ya estamos hablando de... El cristianismo vino a arruinar todo, como siempre, ya lo sabemos. Pero, pero bueno, antes del Me deslindo de ese comentario, querido Vaticano. Yo antes quiero del seguir siendo cristianismo, cristiano. todas estas no eran un conglomerado, estaban separadas tanto geográfica como culturalmente. Por ejemplo, el caso de la Navidad. El calendario que llevamos ahora viene de uno que se instauró durante la Roma antigua, que es el conocido como calendario gregoriano, y que se continuó durante la Edad Media y lo seguimos usando. Es un calendario solar que tiene algunos ajustes, pero antes de la época romana los calendarios variaban mucho, porque había calendarios lunares y había calendarios solares. Por ejemplo, en la época en la que nosotros ahora festejamos la Navidad, en lo que ahora es Grecia y lo que antes era el Imperio Romano, se festejaban lo que ahora conocemos como los carnavales, que ese nombre viene de la Edad Media, que ya está muy asociado con el cristianismo. Carnavale en italiano o en latín quiere decir sin carne, que eran los festejos que tenían en la Cuaresma, que era cuando no podía comerse carne. Entonces, previo a eso... Oye, yo veo que en Veracruz cuando hay un carnaval, güey, sí hay mucha carne. De hecho, los carnavales son muy cercanos bueno, a la Pascua. Es que ahí viene lo interesante porque... ¿Qué está fallando? No, porque ¿Me estás mintiendo? antes de que llegara el cristianismo con su moralismo y toda esta madre que tiene, estos eran festejos principalmente... Bueno, sus antecedentes es la Saturnalia y las dionisíacas, que eran festejos que se hacían en Grecia y en Roma para se hacía todo un rito de representación de la renovación de la naturaleza. No sé si están al tanto, pero uno de los festejos centrales durante toda la época griega y romana fueron Eleusis, los misterios eleusinos. Era una ciudad, Eleusis. Sí, sabía. Les va el previo. Eleusis estamos familiarizados. era una ciudad que estaba a unos 15 kilómetros de lo que ahora es Atenas. Ajá. Ahí había un templo especial dedicado a Dioniso. En estas épocas se hacía una peregrinación de Atenas a Eleusis. Todo, ahí no había distinción, esclavos, nobles, cualquiera podía ir a la ciudad y recibir los misterios. Tú al llegar ahí, aparte de que había fiestas y el consumo de vino, había el consumo ritual de una bebida que se llamaba quiqueón, que era una bebida de cebada
fermentada, pero a esta cebada dejaban que la infectara un hongo, que es el Claviceps purpurea, es el nombre científico de este hongo, que produce un derivado natural del LSD. Con razón se la pasaban a toda madre, güey. Bueno, entonces, y ahí el mal de San Vito. ¿Y por qué en Navidad no seguimos haciendo eso, güey? No he escuchado el término orgía, el término bacanal. ¿El término qué? No, entienden. Es verdad que tiene una asociación negativa. Andy, ¿tú? Tiene una asociación negativa. Vámonos a la etimología. ¿Negativo? Orgiástico, orgía, no tiene nada que ver con sexo, ni con muchas personas teniendo sexo al Lo mismo estamos tiempo. haciendo mal, Andy. Eso ya fue. Eso ya fue un constructo del cristianismo que retoma todas estas y le quita lo divertido a las fiestas y le mete toda su doctrina, ¿no? Porque antes las dionisíacas se hacían certámenes, concursos de teatro, se hacían concursos de drama, de actuación, había carreras de caballos y después todo esto se cerraba con una peda gigantesca donde sí, obviamente, todo el mundo cogía. Yo la verdad, la verdad no lo veo mutuamente excluyente, ¿eh? Todo eso puede pasar también en las de hoy. El señor panista salió a defender. Todos culpa y les da pena decir que vienen en una orgía. Allá, antes pues era normal, así, vienes de la orgía, sí, qué bueno, órale. Con razón huele así, ¿no? Con razón huele chistoso. A cuero quemado. Ajá. Pero eso es la Saturnalia, entonces. Esas en la época romana eran Saturnalias. En la época griega, que son los más. Para las fiestas dionisíacas. Las dionisíacas. Ok. Entonces llegan los cristianos a jugar la fiesta. Y entonces, pues, le ponen todo ahora, tan solo una cosa como esta, luego el cristianismo. Saben que ¿qué animal se asocia con el diablo? La cabra. ¿No? Siempre se le asocia a la cabra, ¿no? Bueno, pues los principales deidades, el animal predilecto de Baco o de Dioniso eran la cabra. Y ellos había unos semidioses que andaban rondando la tierra que se llamaban los sátiros, que eran personajes mitad humano con patas de cabra. Entonces fue muy conveniente. Lo que hizo el cristianismo es que retomó todos estos símbolos paganos y los resignificó. Lo resignificó como lo maligno para que la gente lo dejara de hacer. Pero la peda nos la quedamos, ¿no? La peda está chida. Y prueba está, no sé si, a mí todavía me tocó en mi generación, mi abuelita, mi mamá, que cuando no te estabas quieto, no sé si les decían, tienes mal de San Vito. ¿Nunca han escuchado eso? ¿El mal de San Vito? Sí, pues de hecho, hay una plaga muy famosa en el medioevo del mal de San Vito. Bueno, San Vito es un santo, ¿no? En Italia, que durante la Edad Media, simplemente hubo muchos casos como de sincretismo. El cristianismo, cuando llegó a evangelizar a otras culturas, generalmente lo que hacían simplemente era superponían deidades cristianas a las que ya existían. Como aquí, ¿no? Aquí el claro ejemplo es los claros ejemplos de sincretismo. Bueno, en Italia pasaba lo mismo. Italia, imagínate, el núcleo de la cultura romana. Llega el medievo, la iglesia, y entonces él les decía, el mal de San Vito, ¿por qué no te estás quieto? Porque eran una especie de Saturnalias. Eran peregrinaciones donde todos estaban pedos, bebían, bailaban. Por eso te dicen, no tienes el mal de San Vito, porque estabas borracho bailando moviendo toda la noche, música, todo. Era el equivalente a las Saturnalias, obviamente, pero eran a San Vito. Para que no te quemaran en la hoguera por hereje, ¿no? Bueno, pero el mal de San Vito como tal es una enfermedad que sí la describen y que justamente asocian mucho tanto a histeria colectiva como a lo que decías de intoxicación ya sea por Aspergillus o por algún otro hongo que salía en el famoso cornezuelo del trigo, ¿no? ¿Cómo se le llama esa intoxicación? Tiene un nombre clínico, es una especie de aspergilosis, o sea, todo lo que tenga que ver con hongos tóxicos, e incluso si la relacionan justamente al hongo, al aspergillus. Ahora, lo que me decías de los arbolitos y todo esto es muy nórdico. Esto tiene que ver con las tribus germanas, que para el momento del gran imperio romano eran las tribus bárbaras. Estas, ¿no? Y pues sí, ya vienes a otro choque cultural, ¿no? Cuando vienes
las deidades nórdicas como Thor, como Freda, Odín. como Odín, ¿no? Y entonces, Pero ¿cómo chocaron, güey? ¿En qué momento? pues, todo esto sucedió durante la Edad Media. Todo está relacionado al momento del cristianismo. Ajá, sí. Y obviamente se dieron cuenta, o sea, ya instalado el medievo, pues se dan cuenta cuando empiezan las famosas redadas vikingas, ¿no? O sea, cuando empiezan a ver que pues, siempre llegaban alcoholizados, siempre llegaban matando y todo, y cuando empiezan a intentar entrar en la fase de evangelización, pues entonces se encuentran con sacrificios humanos, sacrificios de animales, Huevo. cuestiones, como dices, Lo mismo ¿no? que pasó aquí, lo mismo que pasó aquí. Cuestiones orgiásticas, cuestiones de No, y también las libertad relaciones, sexual. o sea, allá Ya, güey, me estoy excitando, güey. los vikingos, por ejemplo, imagínate para los monjes cristianos que iban a evangelizar a los bárbaros, ver que, por ejemplo, que era completamente normal que un vikingo compartiera a su esposa con otro, a petición de la esposa, ¿no? Incluso era completamente normal la homosexualidad. Lo único que sí no podías evitar es tener hijos. O sea, lo que sí estaba penado. Pues, ¿cómo si eres homosexual no puedes tener hijos? No, pues aunque tuvieras relaciones con tu mismo sexo, lo que sí tenías que cumplir era tener hijos, porque si no, o sea, no tener hijos, eso era lo que estaba mal. macho calado, ¿no? Como se le conoce en Exactamente. México. Chichifos. 20 años antes de los 41. Y bueno, ¿en qué momento estos señores tan orgiásticos pusieron su arbolito, güey? Ya no me los imagino con la verga de fuera, güey. Ahí tiene... Con sangre y poniendo así su arbolito, Ok, güey. es que ahí viene con el mito del Yggdrasil, o no sé cómo se dice. Yggdrasil. Es Sí, un árbol el árbol de la vida, Qué el árbol vikingo. sagrado de los universos. Exacto, es como que el árbol que sostiene a todo el cosmos, como aquí con los mayas, ¿no? Estos 4 árboles que sostienen las 4 esquinas del mundo, es lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo entendido, bueno, es que siempre está rodeado de cuestiones diferentes en cuanto a leyendas y en cuanto a sucedidos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy familiarizado con, por ejemplo, con el uso del abeto, fue justamente porque antes se utilizaban, por ejemplo, un roble o los robles, y en esos robles se hacían sacrificios humanos. Entonces, cuando llegan algunos cristianos, ahorita no recuerdo porque obviamente ya es santo, ¿no? Pero llegó un fraile evangelizador, se da cuenta de que ahí mataban niños, y entonces lo que hizo fue cortar el roble, quemarlo y sembrar un abeto, sembrar un pino. Y justamente él decía, bueno, se consideraba que al ser de tamaño triangular, por ejemplo, evocaba la Santísima Trinidad, como era perenne el árbol, o sea, nunca se moría. Decía que es la había continuidad. es la misma transición que hicieron en el cristianismo primitivo cuando pues antes se practicaban sacrificios humanos o sacrificios animales. Ajá. Y entonces los hicieron como el cambio, el switch al pan y el vino, ¿no? Así como carne y sangre. Sacrifiquemos a nuestro propio Dios. Las esferas eran manzanas y en teoría era la pureza del ser humano evitando el pecado, por ejemplo. Ok, ya. Y las luces que se le llegaban a porque poner. Era bárbaro sacrificar gente, pero no era bárbaro quemarla en hogueras, ¿verdad? Pero no, eso sí, no. Mismo, ¿no? Solo si eran brujas, ¿no? Sí. Ok, ya tengo claro entonces la parte de la fecha. Ya la fecha se rastrea, ¿no? A las Saturnalias. La parte del pino se rastrea, ¿no? A la parte cultural nórdica, güey. ¿Y qué tiene que ver el niño Jesús, güey? O sea, ¿en verdad nació el 24 de diciembre, güey? ¿En verdad era rubio, güey, Jesús? No, en realidad no hay manera de saberlo. ¿En verdad tenía pestañas enormes, güey? ¿En verdad bailaba el pasito perrón? Entonces... se expliquen. En realidad no hay forma de saberlo. En teoría, y la culpa de que se empezara el proceso de evangelización fue de Constantino, ¿no? Si mal no recuerdo. Fue el que oficializó el cristianismo en el Imperio Romano. Cuando dejan a perseguir a los cristianos, todavía celebraban las Saturnalias. Entonces dijeron, bueno, pues están relacionados con el solsticio de invierno, que normalmente es el 21, 20 de diciembre. Nada más hay que pensar, es como lo hicieron los españoles aquí. Así, había un templo, le ponían una iglesia encima. Es lo mismo con los símbolos en la fiesta. Había una fiesta y simplemente superpusieron algo. Jesús. En este caso, el nacimiento de Jesucristo, que era como la festividad. Porque las Saturnalias era como
La el fiesta, highlight del la año. fiesta del año. Y entonces agarraron y pues entonces ¿qué ponemos La ahí? peda, güey. Ah, el fin de año, ¿no? El año nuevo es el culmen de la mayoría Bueno, ahí de las- también, por ejemplo, también hay las tradiciones que más llevan lo del año, son los chinos, por ejemplo, los orientales sí son más abocados a festejar el año nuevo, el reinicio de su cómputo. Pero en su propia fecha, güey. No mames, No, güey. es lo que te digo, o sea, es como el cómputo del tiempo exacto, como lo conocemos, es reciente, o sea, es desde que apareció la ciencia, güey. O sea, siempre ha sido inexacto, güey. O sea, yo no sé esta obsesión de nosotros los modernos por... Es que nació el 25 de diciembre a las 12 de la noche, güey. No, Este incrédulo no cree en el multiverso. Sí. O sea, no hay ¿No manera... le ponían colación al niño Jesús? Es más, no sabemos si siquiera existió Jesús. O sea, también así. Sopas. No, Sopas. Ok. Bueno, ahí perdón. Me deslindo de ese comentario también. Que pongan así de los comentarios de los... Sí, güey. Ya está, güey. Lo bueno es que ya está ahí. Sí, Pinche está bien, anuncio está bien. del señor Burns, güey, dice cada quien es responsable de sus propias Bueno, pendejadas. y ahora, pues. y después de todo lo que me preguntas, luego vino otra superposición todavía más asquerosa, que fue el capitalismo, ¿no? Que ahora, que aprovechó y vio todas estas fiestas como un... O sea, fue la fecha, güey, Saturnalia, después el árbol, después Jesús, güey, después Santa Claus, güey, y después Coca-Cola, güey, a la verga, güey. O sea, le ponemos todas las Y capas. luego todas güey. las marcas que quieras enunciar, güey. Ah, güey. Sí, todas, sí, güey. Y la verdad, y bueno, y muchas de estas celebraciones tenían un tema, tenían una intención. Generalmente estas festividades eran para purificarse, para expiarse de pecados, para renovar la naturaleza, para Muy bien. renovar tu vida. O sea, y todo esto, bueno, ahorita ya tiene un significado totalmente hueco, ¿no? Pues Ahora ya es que también el ser humano, o sea, para estar aguantando año tras año, o sea, en esa época el índice de mortalidad era altísimo, ¿no? Entonces, pues, sí valía la pena festejar. valía la un pena año, güey, festejar sí. que habías pasado un año nuevo, ¿no? O sea, Sí, no, es que te digo, la visión de la vida, del tiempo, de todo era completamente distinto. Ahorita ya lo vemos así como un pretexto para gastarte 30,000 baros en un celular, güey. No, So- pero En tenis, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y que pues es consumismo pues, Hueco. O sea, ya, o sea, si de por sí ya no con todas las superposiciones perdía sentido. ¿Qué te parece si para el próximo capítulo grabamos el tema de consumismo? Consumismo. ¿Les late? Va, saca. es ¿Lo una- hacemos o no? No, manches. es Sí, mucho, nos lo echamos. claro. Va. Consumismo. Sí, Va, sí, sí. vámonos. Sobre el maldito Ahora- capitalismo, güey. Ahora, yo tenía unas preguntas. De todos estos festejos que hablamos, ¿qué papel jugaban los animales ahí? Güey, o sea, ¿qué crees que comía la banda, güey? O sea, siempre hay comida. como... Hay animales que son específicos, güey, de ciertas fechas, güey. Y todo empezó como con ciertos, como tú decías, ¿no? Los ciclos agrícolas, los ciclos agropecuarios, ¿no? Que en cierta fecha hay ciertos animales, ¿no? Pero después ya se volvió tradición, güey, y ya nos vale madre. O sea, Olvidamos, ¿no? Porque sigue habiendo pavo todo el pinche año, pero solamente lo tragamos en Navidad. ¿Por qué? No es cierto. Sepa la verga. El mole con guajolote. Ah, bueno, y cuando se casa la tía, ¿no? Sí. Cuando se la casa la tía en Oaxaca, güey. también como tortas de pavo todo el año. Torta de pierna, güey. O sea, también las partes específicas, güey, del cerdo, de la vaca, son muy específicas de las tradiciones, güey, pero igual, güey, o sea, son festines que se Oye, entonces, que se remontan hacia las fiestas dionisíacas, güey. O sea, es el tragar hasta que te el pavo, vomites. ¿cómo es su ciclo? ¿Sí es en estas cuando se reproduce? Cuando hay No, más? güey, o sea, el pavo Una- puede estar todo el una año, es conexión, un ave, sí. güey, no. O sea, a lo mejor la parte salvaje, sí, pero actualmente es una explotación, puede tener pavo todo el año, sin Ajá. pedos, pero pues obviamente la fuerte es esta, güey. Y en Estados Unidos, bueno, el Día de Acción de Gracias, ¿no? Son esas dos fechas fuertes para vender pavo, pero pues no hay ninguna relación directa, güey, o sea, ¿o qué tiene que ver el pavo con Jesús, güey? Yo no vi a Jesús, güey, yo no le pongo en el pesebre un pavo, güey. No, de hecho. No, lo puso ahí. No, de hecho. Yo sí lo pongo, güey. Yo lo vi. Esos son datos. Pavos no había en Europa. Exactamente, o sea, de hecho, la raíz del famoso Día de Acción de Gracias es justamente eso, que los peregrinos andaban muriendo de hambre y de frío y de repente se dieron cuenta que los indígenas de la zona
sí tenían que comer, y entre esas cosas que tenían que comer, pues eran de los guajolotes, ¿no? Los pavos. Es que imagínate, Entonces güey. dijeron, pues nos cayó del Sí, cielo. si Y no fuera... es cierto, pues ya era endémico, bueno, ya era de especie endémica de aquí del continente. Si fuera muy específico, güey, la fiesta de Navidad con el nacimiento de Jesucristo, güey, tendríamos que comer lo que se comía en Belén en esa época, ¿qué era? ¿Arena? ¿Qué comían, güey? No, pues en invierno yo creo que la mayoría, mira, en tiempos de estiaje había conservas, dátiles, se tomaba vino, pan, No, cualquier cosa que pudiera almacenarse, ¿no? Y también animales, pues ahí está la famosa Pascua, lo que se comen los corderos, y también en invierno también se comía cordero. Y Sí, güey, pero ya esto ya Bueno, se volvió una locura, Aquí güey. en este caso deberíamos estar comiendo gente. Un pozole de Aquí está piernita el de referente aquí reo. de nosotros de México. En estas épocas se celebraba la veintena de una deidad que se llama Xipetotec. Ah, no mames. Nuestro Señor el Desollado. El desollado, güey. Que siempre... persínate, güey, persínate. Sí. Y era donde se representaba la renovación de la naturaleza. Eran sacerdotes que bailaban noches enteras bajo el influjo de ciertas sustancias. Después había una pareja, hombre y mujer, de la cual se sacrificaban, se les desollaba y los sacerdotes se ponían sus pieles. Bailaban otra vez, bailaban por noches enteras. Ajá. Y justo en el momento en el que se renueva la naturaleza, es que hacían todo este paso de cómo la renovación naturaleza se marchita y se renueva. Entonces los sacerdotes esperaban a que las pieles se empezaran a oler mal, se empezaran a pudrir, y entonces se las quitaban, las enterraban a los pies de una pirámide que está ahora, que sabemos que está ahora abajo de la catedral, y de ahí los lavaban, los limpiaban y después los llenaban de flores. Y era como el símil de la Xipetotec, que es la vegetación, de cómo se seca, y esto de quitarse la piel era como renovarse, ¿no? Bueno, más tétrico y más... Suena más chingón, güey, la fiesta, ¿no? O sea, suena una fiesta más interesante, güey. De hecho, no sé si esté más interesante que lo de las orgías, pero... De hecho, los mexicas también tenían unas festividades donde había orgía. No, tampoco, no creas que sean tan aburridos. Era por ahí de mayo, se celebraba el Ochpanistli, que era una fiesta donde todos bebían pulque, todos. ¿Por qué? Porque déjenme decirles que el consumo de pulque no estaba permitido para toda la población. Solo en este día le estaba permitido a todos beber. Después de eso, si te atoraban bebiendo o borracho, era pena de muerte. Solo los ancianos podían tomar pulque. Te abusado, chiquitín. Y durante ese día, todos, niños, mujeres, hombres, viejitos, viejitas, se ponían bien pedos y se permitía hacer orgías o transgredir cualquier relación de parentesco. Pero solo por ese día. Suena chingón, güey. Para referencia, nuestro señor Xipe es la imagen que casi siempre se lee en el Museo de Templo Mayor. Una deidad que está así y que tiene... está en la antropología. No, güey, el que tiene el hígado de fuera. Sí, ese es Mictlantecutli. Y también se menciona en la canción de la chica banda de Café Tacuba. Me enamoro. Entonces, ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen de Xipe? Déjala googleo. A ver. Pues bueno. Y bueno, otra de las tradiciones que no deberían de ser tan tradicionales, pero que también existen, es el famoso dicho de enero y febrero desviejadero, ¿no? Desafortunadamente, la época invernal aumenta todas las tasas de mortalidad por prácticamente todas las enfermedades metabólicas, y realmente no hay una razón específica por la que existe. O sea, se han hecho estudios y están las estadísticas ahí, pero realmente no se sabe cuál es la razón. Se han hecho y se han investigado diferentes factores. Por ejemplo, se han investigado que el hecho de que baje la temperatura hace que puedan haber desórdenes o se puedan desestabilizar las enfermedades metabólicas, las enfermedades cardíacas,
y que eso aumente el riesgo de mortalidad. Otra es que, por ejemplo, la gente decide dejar de ir al médico por las fiestas, por ejemplo, y eso también aumenta la posibilidad de que haya Ya desestabilización. dejas de ir a tus sesiones de AA. Otra razón, por ejemplo, también es que pues consumen sumamente cantidades bastante insalubres de alcohol, de comida, de irritantes, grasas, etcétera, que también aumenta la posibilidad de que haya una cuestión de descontrol. Y otra, por ejemplo, en diferentes países, sobre todo en los países que tienen inviernos no tan crudos, en que cuando la sociedad no está acostumbrada, por ejemplo, a tener calefactores, a estar preparados para los inviernos crudos, esos países en específico tienen un aumento por lo menos entre el 7 y el 13%. Y de Oaxaca no va a estar hablando. No, estoy hablando, por ejemplo, de Europa, estoy hablando, por ejemplo, de España y de Portugal. Son países europeos en los que es muy sentido. ¿Por qué? Porque ellos gozan de otro tipo de clima. Ellos tienen el clima mediterráneo. Entonces, cuando los inviernos son más crudos, resulta que no están preparados y entonces, y pasa lo mismo con las olas cálidas, ¿no? Pero específicamente el invierno aumenta. En el 2010 hubo un estudio particular en Estados Unidos en el que trataron de hacer o localizar los factores de riesgo más importantes en vísperas de Navidad y de Año Nuevo. Y vuelvo a lo mismo, no encontraron realmente una causa. O sea, encontraron excesos, encontraron aumento de muertes violentas, porque pues sí habían asaltos, había accidentes, por ejemplo, de automovilísticos. Están mal. Yo tengo una hipótesis. La puedes hacer si quieres para tu tesis de doctorado. Puta. A ver, güey. ¿Por qué no que todos los pinches viejillos, así como los mexicas lo hacían, güey, que se desverguen en Navidad, güey, alcohol, drogas, orgías, güey? A lo mejor también se mueren, güey, pero ya no hay tanta tristeza, ya no hay tanta nostalgia, güey. Se van a ir contentos, güey. No, la verdad, yo creo que la gente se enfermaría menos, güey. De verdad. ¿Ves, güey? ¿Ves? Ahora, la nostalgia ¿Ves? como tal sí es una causa, porque bueno, yo tenía un maestro que decía que el ser humano no es dueño ni de su cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente nosotros estamos regidos por ciclos circadianos y por ciclos hormonales. Entonces, el simple hecho, por ejemplo, de que estamos relacionados en cuanto a serotonina y melatonina, o sea, hormonas específicamente que están relacionadas a la luz y a la oscuridad, cuando encuentran o cuando hay días más cortos, cuando hay cuestiones se más desgastan, oscuras, ¿no? se pone más triste. Es más, hay que hacer un capítulo de depresión. ¿Qué te parece? Me parece correctísimo. Va, y justamente para el Blue me Monday. encantaría me encantaría que fuera la semana del Blue Monday. Va, Ese día ya están dos pinches capítulos que salen de aquí. El consumir Porque depresión, ¿no? el día de hoy se acabó. Se terminó este pinche capítulo. Muy bien. ¿Algún comentario final? Pues espero que podamos regresar a las orgías. ¿Comentario final? Yo creo que este capítulo es sumamente interesante porque mucha gente ignora las raíces de las fiestas que nosotros llamamos tradicionales y que realmente de tradición no conocemos nada más que lo que se celebra en nuestras casas, ¿no? Ok, mi comentario final. Espero podamos regresar a las orgías por 2. Esto fue Informol. Síganos en las redes, síganos en el grupo, comenten, síganos en Instagram. Ya tenemos TikTok, Facebook. Suscríbanse a YouTube. ¿Algo más? No, por favor, comenten. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Informol. Nos vemos. Bye. Besos a mis fans. Feliz Navidad.